Las fuerzas de policía norteamericanas están en el ojo de la tormenta desde que los movimientos como Black Lives Matter reclaman en contra de la violencia desmedida. Se han establecido nuevos y estrictos protocolos para el accionar de los agentes, así como también se les ha instalado cámaras especiales en sus chalecos antibalas para registrar los casos. Estas herramientas permiten saber en detalle cómo se desarrolló cada operativo en particular, y así saber si los oficiales actuaron dentro de la ley o cometieron un delito federal. En el video de hoy vamos a compartir con ustedes 3 casos ocurridos a lo largo y ancho del país norteamericano, todos registrados por estas cámaras especiales, para tratar de comprender el accionar policial de los últimos tiempos. Les aconsejamos que ustedes también se coloquen su chaleco antibalas y nos acompañen en esta nueva entrega de Militarmente. Los agentes de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos cuentan con un protocolo a la hora de enfrentarse con uno o varios sospechosos. Para empezar, deben presentarse y hacerse reconocer como oficiales de policía, asegurándose de que quien los escucha entienda efectivamente que están hablando con un representante de las autoridades. Si la negociación oral no rinde frutos, pueden pasar a una segunda instancia en la cual tienen permitido sacar sus armas no letales para intimidar a los alborotadores. La gama de este tipo de armamento es bastante amplia, pero por lo general se trata de pistolas Taser eléctricas, que le dan una descarga paralizante al adversario, o escopetas de beanbags, que son unos rifles que disparan unas municiones que, si bien están lejos de ser mortíferas, son eficientes para inmovilizar a un sospechoso. Solamente una vez que el enemigo da muestras concretas y evidenciables de que está a punto de lastimarse a sí mismo o a terceros, los oficiales de policía tienen habilitado abrir fuego. Dentro del protocolo, deben disparar a zonas del cuerpo en las que no corra riesgo la vida y que estén estratégicamente diseñadas para disminuir al sujeto conflictivo. Toda esta parafernalia ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, ya que la imagen negativa de los departamentos de policía a lo largo del país ha crecido notablemente debido a casos de violencia institucional. Por ese motivo también, los oficiales llevan en su pecho una bodycam que registra los operativos de principio a fin para poder analizar en detalle el video de la acción si algún caso lo requiriese. Así sucedió el incidente que vamos a narrar a continuación. Los Ángeles, Koreatown, 12 de agosto, 2023. Yes, my name is security. I have a guy with a gun. He don't want to move for the show center. I need help. En la oscura noche del 12 de agosto de 2023, la pequeña localidad de Koreatown, en el estado de Los Ángeles, se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento. La acción involucró al departamento de policía en una situación de amotinamiento con un sospechoso armado y fuera de sus cabales. Según los informes oficiales, un hombre llamado Taylor Dean Sanders, de 35 años de edad, entró en una tienda en West 6th Street a las 20:15, con un extraño objeto en las manos. Los testigos afirmaron que estaba armado con lo que parecía ser un rifle de asalto negro de alto calibre y dieron aviso de inmediato a la policía. Mira las filmaciones del momento de tensión. LAPD dashcam video showing police going after the man casually walking on the left side of your screen they believe is armed and dangerous. Put your up! Police say this zoomed-in angle appears to show the suspect pointing a weapon at the officers. Cuando los agentes respondieron al llamado y enfrentaron a Sanders, la situación se descontroló y escaló rápidamente. Siguiendo el reglamento, los policías advirtieron al delincuente y le dieron la voz de alto. Pero el sospechoso, en un acto desafiante, levantó su arma en dirección a los oficiales, desencadenando un intercambio de disparos que resonó en las silenciosas calles de la pequeña localidad. Sanders, hábil y evasivo, inició una frenética huida a pie por varias calles, manteniendo la amenaza apuntando con su arma a los agentes y desafiando la autoridad policial en cada intercambio que tenía. Los oficiales desarrollaron la persecución con extremo cuidado para no lastimar a ningún civil durante la caza y que el sospechoso tampoco lo hiciera. A pesar de los esfuerzos decididos de la policía por contener la situación con tácticas lo menos letales posibles, Sanders demostró una resistencia inquebrantable.
Finalmente, terminó atrincherándose y haciendo una barricada detrás de las escaleras de un edificio cercano a la intersección de 7th Street y Vermont Avenue, marcando un punto de inflexión crítico en este enfrentamiento nocturno. Las posiciones estaban tomadas y ahora era momento de una negociación para evitar que el escenario no termine en tragedia. El Departamento de Policía de Los Ángeles, o LAPD, consciente de la complejidad de la situación, desplegó al SWAT, un equipo de agentes de élite para lidiar con el intrincado contexto. El incidente se volvió aún más intrigante y sofisticado, con la entrada en escena del perro robot del departamento, un vehículo terrestre cuadrúpedo no tripulado, diseñado para proporcionar una perspectiva única y mejorar la seguridad de los agentes en situaciones peligrosas. Era la primera vez que se usaba uno de estos dispositivos para una tarea de estas características, por lo que la expectativa era alta. Las imágenes capturadas por este innovador dispositivo ofrecieron una visión detallada del intento de Sanders de evadir la justicia, llevando consigo una mochila que añadía un elemento de misterio a sus intenciones y que preocupaba a los agentes. Por eso, le dispararon con armas no letales para disuadir cualquier acción. El enfrentamiento, registrado en un video publicado por el LAPD, muestra a Sanders tratando de esconderse y amenazando verbalmente a los oficiales. Órdenes policiales se entremezclan con los insultos del sospechoso, aumentando la tensión en el aire y creando un ambiente cargado de incertidumbre. A pesar de los intentos de la policía por contener la situación utilizando escopetas tipo PAF y lanzadores menos letales, los ánimos estaban caldeados y todo podía salir espantosamente mal. Sanders estaba particularmente agresivo y blandía su arma amenazando a los oficiales, que le respondieron disparándole con la escopeta de beanbags, dejándolo lesionado y aparentemente fuera de combate. Una vez que el perro robot confirmó que el sospechoso estaba prácticamente reducido, comprobaron que sus armas aparentemente no eran una amenaza. Los policías procedieron a hacer el arresto. La intervención policial, marcada por el uso estratégico de tácticas y tecnología avanzada, finalmente logró asegurar a Sanders, poniendo fin a una noche tumultuosa en Koreatown. La detención de Sanders calmó las aguas esa noche, tranquilizando a la comunidad. Su traslado a un hospital y su posterior fichaje por blandir un arma de fuego de imitación dejaron un eco de preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de sus acciones y las circunstancias que llevaron a este enfrentamiento. 2 réplicas de armas de fuego, un rifle de airsoft y un encendedor de butano con apariencia de pistola se recuperaron como evidencia, agregando un toque surrealista a este incidente que desafió la noche en Koreatown. Este caso plantea interrogantes significativos sobre la respuesta policial en situaciones de alto riesgo y subraya la complejidad de tales eventos. El uso de tecnologías como el perro robot busca no solo mejorar la seguridad de los agentes, sino también proporcionar una perspectiva única en situaciones peligrosas. Así, esta herramienta lleva consigo la esperanza de un enfoque más seguro y efectivo en el futuro, el cual pueda evitar víctimas fatales. Es imposible proyectar cómo habría sido el escenario final si los nervios hubieran traicionado a algún oficial o si Sanders efectivamente amenazaba o disparaba contra la policía. Pero lo más probable es que estaríamos hablando de un caso mortal. En el caso siguiente, lamentablemente, las cosas no salieron tan bien como en Los Ángeles. Southside, Chicago, 14 de agosto, 2023. Durante la tarde del 14 de agosto de 2023, las calles del Southside de Chicago, a más de 3.000 kilómetros de Los Ángeles,
se vieron envueltas en un drama que dejó huellas imborrables en la comunidad. Louis C. Gordon Hay, un hombre de 36 años oriundo del lugar, se convirtió en el protagonista de un enfrentamiento policial que volvería a poner en el centro de las conversaciones el uso de la fuerza y las tácticas policiales. Alrededor de las 5:30 p.m., dos agentes asignados al Distrito 22 se encontraron con el sospechoso en la cuadra 1100 de West 111th Street. La tensión en el aire se generó de inmediato cuando los agentes notaron que el individuo portaba un arma. Lo que era una recorrida rutinaria se transformó rápidamente en un impresionante intento de detención, que inmediatamente derivó en una persecución desesperada por las calles del vecindario. Gordon Hay, en su intento por evadir a la policía, corrió hacia una residencia cercana y los agentes, sin dudarlo, lo siguieron a pie. La confrontación alcanzó su punto de mayor nerviosismo cuando una pelea por el control del arma se desató en el interior de la vivienda, marcando el inicio de una tragedia que nadie anticipó. Los dos oficiales forcejeaban en el piso con el sospechoso, que no se dignaba a soltar su pistola. Los oficiales le realizaban maniobras estándar para inmovilizarlo y desarmarlo, pero no parecían dar resultado. De pronto, un sonido sordo cortó el ruido del forcejeo. No, don't shoot. Stop. Apenas segundos después de este forcejeo, vendría la tragedia. Un disparo sordo se resonó en la casa. Uno de los oficiales se levantó asustado y vio que su compañero estaba en shock y no se movía. Luego de unos instantes, quedó claro que ninguno de los oficiales era el que había recibido el disparo. El que había sido alcanzado por la bala fue Gordon Hay, dejándolo gravemente herido. Los agentes, en medio de la confrontación y la confusión, accidentalmente hicieron uso de un arma letal. Uno de los oficiales corrió desesperadamente hacia la patrulla en busca del botiquín de emergencia. Volvió a la vivienda para intentar reanimar al sospechoso, pero no parecía dar resultado. Uno de los testigos se vio obligado a presenciar la desgarradora escena mientras los agentes intentaban desesperadamente salvar la vida de Gordon Hay y describió que le bombeaban el pecho y le tomaban el pulso, pero el hombre en el suelo no reaccionaba. La oficina del médico forense del condado de Cook confirmó más tarde la trágica noticia. Louis C. Gordon Hay no sobrevivió a las heridas y murió antes de que la ambulancia llegara al lugar. Los dos agentes, después de enfrentar el violento forcejeo, también fueron trasladados al hospital para observación. Aunque ninguno de ellos recibió disparos, habían sufrido golpes y magulladuras en el enfrentamiento. La Oficina Civil de Responsabilidad Policial asumió la tarea de investigar el incidente, buscando arrojar luz sobre los eventos que llevaron a la trágica pérdida de una vida. Esto sería llevado a cabo a través de un análisis de todo el material audiovisual oficial. Estamos hablando concretamente de lo recogido por las cámaras de los oficiales y de la patrulla, las mismas imágenes que compartimos con ustedes. La reacción del policía al enterarse de que el civil estaba muerto es desgarradora. La narrativa compleja de esta tragedia destaca la necesidad de un análisis detallado de las prácticas y políticas actuales. Este incidente, apenas 2 días después del enfrentamiento policial en Koreatown, intensificó el escrutinio público sobre el uso de la fuerza y las tácticas policiales en Chicago y en el resto de Estados Unidos. El debate se extendió a lo largo del país, lo que generó preguntas críticas sobre la seguridad en situaciones de alto riesgo, el control de armas y los procedimientos de la policía. El amparo de los agentes y de aquellos que entran en contacto con la policía en situaciones de alto riesgo ha emergido como un tema central. La comunidad en duelo por la pérdida de Gordon Hay, un vecino muy querido y respetado cuyo único crimen fue portar un arma y tener aspecto sospechoso para las autoridades, aún espera respuestas y acciones que garanticen la protección y la justicia para todos. Sin embargo, hay casos donde la revisión del accionar de la policía arroja la conclusión de que la tragedia era evitable. Bayview, San Francisco, 26 de julio, 2023.
El sol comenzaba a esconderse sobre los tejados del cruce de Fairfax Avenue y Catalina Street en Bayview, San Francisco, el 26 de julio. Aquella tarde, un escenario caótico y cargado de tensión se desplegaría, marcando un antes y un después para la comunidad. Ryan Bluford, apodado cariñosamente por todos los vecinos de la zona como Peanut, se convirtió en el protagonista involuntario de un trágico enfrentamiento, capturado en todo su dramatismo por las cámaras corporales de los agentes del Departamento de Policía de San Francisco. El ruido habitual de la calle se vio interrumpido cuando Bluford, visiblemente alterado, presenció lo que parecía el arresto infundado e innecesariamente violento de un hombre en la esquina de Fairfax Avenue y Catalina. Gritos de disgusto y furia resonaron en el aire, mientras Peanut se acercaba a los oficiales que estaban vestidos de civil, exigiendo una explicación. Los modales del sujeto alteraron a los agentes, ya que se dirigió a ellos de forma algo violenta, gritándoles: ¿Qué carajo están haciendo en mi vecindario? Sáquenle las esposas ahora mismo, puercos. Este intercambio elevó la temperatura de la situación. Veamos el material de una de las cámaras de los policías, en la que Peanut agrede a los oficiales y les dice que no tienen derecho para estar apresando al sospechoso. Ain't got no warrant. Ain't no fucking police, nigga. Ain't no police, bitch ass nigga. It's okay. Ain't no fucking police, nigga. I said so, the fucking Royal. Now tell me something, nigga. You need to back up and I take need to a- do what? I need to do what? I'm cuffing right now. I'm cuffing right now. On my mama's soul, I'm cuffing right now. En medio de la agitación, Bluford intentó intervenir físicamente en el arresto con gestos agresivos, lo que desencadenó una serie de eventos que conducirían a un desenlace infortunado. El caos terminó de apoderarse del escenario cuando Peanut mostró el arma que llevaba en la cintura, preso de un arranque violento y desafiante contra las autoridades. Para ese momento, la esquina ya estaba llena de civiles y sus miradas temerosas seguían el pulso de la situación, que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Los oficiales vestidos de civil que respondían al equipo de reducción de violencia comunitaria, que estaban a cargo del arresto inicial, se mostraban cada vez más nerviosos frente a esta situación impredecible. La llegada de los oficiales uniformados Marco Ruddin y Peter Van Sant III cambió el tono del enfrentamiento, ya que lo primero que gritó uno de los agentes a Bluford fue: «Levanta las manos o te vuelo la cabeza». Aquí vemos la bodycam del compañero, pero de fondo se escuchan los gritos más amenazantes. Get your hands up! Get your hands up! Get your hands up! Hands up right now, shoot! Hands up or I'll shoot! Hands up or I'll shoot! Charlie 11 Adam 1 at gunpoint, not responding to commands. Get your hands up or I'll shoot! Hands up or I'll shoot! Get your hands up or I'll shoot you in the head! Tratando de ser un buen vecino, aunque con métodos cuestionables, Peanut se había convertido en el protagonista en un escenario que había escalado de un simple arresto a un peligroso enfrentamiento armado. A pesar de los intentos de los oficiales por contener la situación, el agresor, apenas a unos metros de los agentes, sacó y blandió su arma. Como en una película del lejano oeste, el tiempo parecía haberse detenido. Los policías y Bluford se miraron un instante. Apenas habían pasado 1 minuto y 4 segundos desde la llegada de los refuerzos uniformados, cuando se escuchó el primer disparo que desencadenó en un tiroteo que resonó en toda la cuadra. Get down! Put your hands up and get on the ground! Put your hands up and get on the ground! La ráfaga de balas terminó de un momento a otro, dejando tras de sí un panorama caótico. Bluford yacía en el suelo, malherido, mientras los oficiales corrían hacia él en un intento desesperado de salvarle la vida. Sin embargo, la reanimación protocolar no dio ningún resultado, y la vida de Peanut se extinguió en medio de la calle antes de que llegara la ambulancia. La revisión de las grabaciones posteriores revelaron que si bien el sospechoso desenfundó su arma, jamás llegó a apretar el gatillo. La historia de Bluford, teñida por antecedentes penales graves y una salud mental muy comprometida, arroja luz sobre la complejidad de la tragedia. ¿Estaban los oficiales preparados para lidiar con un personaje de estas características o la situación lo sobrepasó?
Esa es la respuesta que intentan resolver las agencias de la ciudad, inmersas en investigaciones en curso para tratar de dar una explicación a la muerte de este civil. Gran parte de la ciudad, en un estado de dualidad emocional, lloró la pérdida de Peanut, un hombre con un pasado complicado, recordado por sus allegados como un padre y amigo muy querido a pesar de sus errores. El arresto que desató esta tragedia se trataba de un caso menor por causar alboroto en la vía pública y pasó a ser insignificante. La desgraciada historia de Ryan Bluford, así como la de la tragedia en Chicago y el episodio en Los Ángeles, refleja las tensiones y desafíos que enfrentan las comunidades, las fuerzas de seguridad y aquellos ciudadanos atrapados en el medio de la situación. Estas historias destacan la necesidad urgente de un diálogo más amplio sobre el uso de la fuerza y las respuestas adecuadas en situaciones de crisis por parte de la policía. No solo por las evidencias contundentes que demuestran situaciones que escapan a su control, sino también por una sociedad que ya está cansada del uso indebido y peligroso de la violencia. La revisión de protocolos y el desarrollo de estrategias de prevención es un camino posible para una convivencia en paz para las comunidades. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy. Pero antes de terminar, no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que la policía de Estados Unidos debería revisar sus protocolos de reacción ante este tipo de situaciones? Esperamos tus opiniones en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.